Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa favorito de Católicos Despiertos. Es un honor para mí estar una semana más con ustedes y con el Padre Javier compartiendo temas muy importantes para nosotros. Y el día de hoy, Padre, es una continuación del tema de la familia que tuvimos la semana pasada y lo llamaremos El diálogo es el alma de la familia y lo vamos a desarrollar en 4 puntos. La importancia del diálogo en la familia. El segundo punto, actitudes para comunicarnos mejor en familia. Tercero, diálogo semanal en familia. Y por último, el número 4, frases para mejorar la comunicación con la familia y los demás. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, así que no se mueva de su lugar, no se lo pierda. Pues bien, iniciamos con el punto 1, la importancia del diálogo en familia. Padre, qué importante que nosotros como familia, como hermanos, como hijos, como papás, nos sepamos comunicar con las demás personas. ¿Y cuáles son los consejos del día de hoy, Padre? ¿Cuál es la importancia que tenemos para comunicarnos en familia? La comunicación en la familia es indispensable, Lilia. Tú y todos los que nos miran nos damos cuenta de ello. Sencillamente, sin diálogo, sin comunicación, no es posible la familia, pero no solo la familia, Lilia, no es posible quizá ninguna realidad y felicidad humana. Si hablamos del trabajo, de los negocios, de las relaciones humanas, de los proyectos, de los planes, de los sueños, todo se realiza gracias a la comunicación, al diálogo. La Biblia dice que precisamente Dios es diálogo. Esto es hermoso, Lilia, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice la palabra de Dios, cuando el Génesis nos cuenta sobre la creación y en el 6º día Dios crea al hombre, al ser humano, la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es hermoso ver cómo cuando Dios habla de sí, dice, hagamos en plural, porque en Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es un ser en diálogo, en comunicación íntima, profunda, de amor, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si nosotros, Lilia, los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no podemos realizarnos en la vida, ser felices en la vida, si no dialogamos, si no nos comunicamos. Los filósofos griegos, que fueron los grandes pensadores de la antigüedad, Aristóteles concretamente definía al ser humano como un ser social. No podemos los humanos realizarnos, madurar, crecer, ser felices sin la comunicación, sin el diálogo. Y menos en la familia, Lilia, donde el diálogo y la comunicación se hacen indispensables. Qué importante es dialogar en familia, comunicarnos en familia y sobre todo saber hacerlo. Porque no siempre, Lilia, la comunicación y el diálogo que hay en nuestras familias nos ayuda, nos sirve, nos hace crecer, nos ayuda a amarnos más, a integrarnos mejor. Necesitamos reflexionar sobre el diálogo en la familia, sobre cómo nos comunicamos en familia y las necesidades que tenemos de dialogar más en la familia. De ahí la importancia del diálogo en la familia. Pues bien, vamos a desarrollar el segundo punto, actitudes para comunicarnos mejor en familia. Y la primera actitud con la que vamos a iniciar, diálogo se hace con hechos y palabra. Muy importante, Padre, que tus hechos y tus palabras sean congruentes y coincidan, porque hay ejemplos de padres que dicen querer mucho a sus hijos, pero nunca les dan un abrazo, una muestra de cariño. Entonces es cuando se confunde o es un fracaso simplemente la comunicación, porque ni los hechos ni las palabras coinciden. Es cierto eso, Lilia. Una comunicación que no va acompañada con los hechos, nadie la cree. Lamentablemente en México se ha creado una cultura de un diálogo sin hechos, gracias a la clase política que nos ha gobernado en México por tantos años, donde los políticos, puras palabras, 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 y casi nada de hechos.
pero sabemos que ese diálogo no es real, es falso, no ayuda. En la familia el diálogo y la comunicación, Lilia, tienen que ser con palabras y con hechos. Como bien decías, lo que decimos en familia, lo que nos expresamos en familia, tiene que corresponder con los hechos. ¿Cómo puedo yo decirle a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, a mi abuelito, a mi hermano, a mi hermana, que los quiero mucho, si con mis hechos no se lo demuestro? Si mis hechos dicen lo contrario. Aquí cabe aquella frase, Lilia, que dice, obras son amores y no buenas razones. Yo invito a los que nos están mirando en familia a que se pregunten si cuando expresan y se comunican en familia sentimientos, buenos deseos, buenas palabras, si también nos esforzamos en demostrar eso con nuestros hechos. No olvidemos, la comunicación tiene que ser con palabras y con hechos. La segunda actitud, Lilia, es en toda comunicación y diálogo debemos ver más lo positivo que lo negativo. Todas las personas tenemos cosas positivas y algunas negativas, pero siempre, Lilia, hay que recalcar esto, es mucho más lo positivo que tenemos que lo negativo. Lamentablemente estamos más inclinados a ver lo negativo que lo positivo. Por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado con tu esposo, Lilia, que de repente los frijoles se te pasó la sal y Agustín te dice, Lilia, ¿qué pasó? ¿Están muy salados los frijoles? Un día se te pasó la sal, los demás días no. Y cuando te felicitó y dijo, hoy están sabrosos los frijoles. Eso pasa en muchos hogares. Cuando sucede una fallita, la vemos de inmediato. Van muchas cosas buenas, positivas, y no nos fijamos, o por lo menos no las reconocemos. Queda una arruguita en el pantalón, mira nada más, no sabes planchar, ¿cómo te quedó? Todos los pantalones bien planchados, cuando hubo una gratitud, gracias por plancharme bien los pantalones. Son ejemplos de cómo en la vida ordinaria tendemos a fijarnos más en lo negativo. Vamos cambiando esa visión, hermanos que nos ven, vamos mirando más lo positivo y vamos a expresarlo, sobre todo lo positivo. Cuando veamos que en familia mamá y papá hicieron algo bueno por nosotros, muchas gracias, los queremos mucho, vamos a corresponder con ellos. Hay que decirle las cosas positivas, Lilia, eso es muy importante, decirnos lo bueno que tenemos en la familia, reconocernos los valores que hay en nuestra familia, hacer pues de nuestro diálogo algo más positivo que negativo. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Lilia y a preguntarles a todos los que nos miran, ¿qué ven ustedes en esta hoja? ¿Qué ves en esta hoja, Lilia? Ustedes también ven un punto negro, ¿verdad? Es que tenemos una tendencia a ver lo negativo. ¿Por qué no me dijiste, Lilia, que ves una hoja blanca con un puntito negro? Así nos pasa muchas veces en nuestra vida ordinaria. Tenemos una hoja blanca, pero solo vemos el punto negro. Nuestras familias son una hoja blanca, con muchas bendiciones de Dios y muchas cosas positivas. No nos enfoquemos en el punto negro, seamos positivos. Con la tercera actitud, debemos ser claros y específicos en la comunicación, Padre. Que evitemos conversaciones que no nos lleven a ningún sentido. Hay que ser atentos cuando estemos hablando con una persona para poder escuchar. Y cuando usted tenga una duda de la conversación que acaba de tener, pregunte, porque después pueden haber malos entendidos. Y muchas veces la solución es tan sencilla como ponernos a platicar y solucionar el problema. Y muchas veces les damos vueltas al asunto y vueltas y no llegamos a ninguna solución, Padre, no sé. Así es. Además, en este punto que diste, en esta actitud que debemos tener, hay que ser muy claros, no hay que tener miedo, Lilia, en decir las cosas. Como el Papa Francisco dice una y otra vez, díganse las cosas de frente, cara a cara. A veces, por miedo a decir las cosas que queremos decir, una verdad que debemos decir, o denunciar o hacer ver un error que tenemos que decir,
Por el miedo le rodeamos, Lilia, buscamos la manera de no hacer sentir mal a la persona para que no se ofenda y no le decimos nada. Nos quedamos dándole vueltas al asunto y no dimos en el clavo. No tenga miedo, sea sincero, diga las cosas en su punto, francamente, directo y de la mejor manera, eso sí, pero no de tantas vueltas, al grano, como decimos. Y la siguiente actitud, la cuarta, es: nunca debemos generalizar, Lilia, en las conversaciones. Tendemos mucho a generalizar. Generalizamos cuando decimos todos, siempre, nunca, jamás. Eso es un error en la comunicación, Lilia. Si a usted un día le falló un amigo, no diga todos fallan. Ese es un error. Si usted un día vio un mal ejemplo en un sacerdote, nunca diga todos los padres. Si usted un día ve a una mamá regañona, espero que tú no lo seas, Lilia, tampoco vaya a pensar todas las mamás son regañonas. Por ejemplo, el esposo un día no sacó a festejar a la esposa en su cumpleaños, jamás debe decir, nunca te fijas en mí, nunca hay tiempo para mí. Entonces, generalizar es un error, no hay que generalizar, hay que ser muy precisos en la comunicación, decir cuándo fue la cosa, cuándo sucedió, las veces en que pasó. Por eso es bien importante, Lilia, cuando tenemos que decir algo que no nos gustó, mencionar algo que debemos corregir, hacerlo lo más pronto posible, porque con el tiempo se nos olvidan detalles, se nos olvidan causas, situaciones. Cuando a ti te ofendan o te hagas sentir mal, si un día tu esposo te hace sentir mal, Lilia, y a usted, su esposo, su esposa, o tu papá, o tu mamá, o tu hijo, o tu hija, te hacen sentir mal y quieres decirles eso, no esperes, inmediatamente, piensa un momento con la mejor palabra, pero díselo de inmediato. Porque si dejas pasar días, ya no te acordaste bien lo que se dijo, ya no te acuerdas bien por qué se dijo, cómo era la situación en ese momento. Con el tiempo se pierden detalles, se nos nubla el panorama y por eso debemos decirlo en su momento. Este consejo, Lilia, yo siempre lo doy a las personas que vienen a platicar. Cuando te hagan sentir mal, cuando creas que debes corregir algo, dilo de inmediato. En cuanto suceda la cosa, en cuanto pase la situación, hay que hablar. Quería dar un ejemplo, que muchas veces nosotros nos quedamos callados y no decimos nada, y como dicen, estamos guardando una piedrita en el costalito, y de repente ya una cosita pequeñita y explotamos. Y ya, ¿pero qué? Si es algo tan pequeñito, pero ya de repente tenemos como mucho resentimiento guardado. Entonces, como lo acaba de mencionar el padre, es muy bueno solucionar las cosas en el momento. Entramos en la quinta actitud, Lilia, para mejorar el diálogo en la familia. Y esta actitud consiste en respetar las diferencias y buscar acuerdos. Qué bueno fue Dios, Lilia, al crearnos a cada uno diferentes, distintos. No hay dos seres humanos iguales. La diferencia siempre es riqueza, cuando la sabemos integrar, coordinar. Todos somos diferentes, Lilia, distintos, sentimos distinto, tenemos opiniones distintas, reflexionamos diferente. Somos únicos e irrepetibles y tenemos que hacer de esa diferencia, de esas diferencias en el hogar, una riqueza para la familia. Cuando en la familia, Lilia, tengamos diferentes puntos de vista sobre cualquier situación, hay que sentarnos a dialogar. No hay que querer imponer mis propias ideas. Debemos opinar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y dando razones. Eso es muy importante, Lilia, porque muchas veces en un diálogo familiar o más allá de la familia, hay personas que quieren que se haga lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, lo que ellos sienten, y a veces sin dar razones. No se vale.
Cuando dialogamos, tenemos que dar razones siempre. Los papás esto lo deben entender muy bien, Lilia, cuando mandan a sus hijos cosas o les impiden algo, les ordenan cualquier cosa, hay que darle razones. Y qué bueno que los niños hoy en día preguntan siempre, ¿y por qué papá? ¿Y para qué mamá? Eso, hay que saber dar razones y respetar la opinión de los demás, el punto de vista de los demás. En lo más posible hay que buscar consensos, Lilia, llegar a acuerdos. No siempre yo tengo toda la verdad, los demás tienen su parte de verdad, todos podemos colaborar al bien común, todos podemos buscar lo que más convenga a la familia, lo que sea mejor en la familia. Bendito sea Dios, Lilia, que se acabaron los tiempos del machismo en la familia, pero tiempos hubo en que el papá decía, aquí yo mando, nada más mis chicharrones truenan, yo soy el padre de este hogar, yo soy el que trabajo y por eso aquí el que no le guste ya sabe, señalando a la calle. Dios mío, qué tiempos tan difíciles aquellos. Bendito sea Dios que hoy vivimos tiempos diferentes, tiempos donde la autoridad en la familia se entiende más con diálogo, con comunicación. Los esposos platican, buscan el bien común y en la familia debe darse eso, un diálogo, una comunicación, respetando nuestros puntos de vista, no hacer del diálogo pleitos, discusiones, sino buscando acuerdos y sobre todo buscando lo mejor para la familia, sabiéndonos escuchar y sabiendo dar razones de lo que queremos. Un ejemplo que nos va a ayudar a nunca olvidar esta actitud. A ver, Lilia, y a todos los que nos miran, ¿qué ves aquí? Pues un vaso de agua medio lleno. Lilia ve un vaso de agua medio lleno. A lo mejor alguno de ustedes ve un vaso de agua medio vacío. Otro lo puede ver un vaso de agua a la mitad y los tres tienen razón, diferentes formas de ver una situación y si dialogamos vamos a llegar a un acuerdo, los tres tenemos razón. La sexta actitud, manifieste sus sentimientos abiertamente y con sinceridad, Padre. Qué importante que seamos sinceros con nosotros mismos para poder ser sinceros en la comunicación que le vamos a dar hacia las demás personas. Quiero dar un pequeño ejemplo que compartí hace unos días con mi hermana, que bajé a la carrera y le decía, Delfis, ¿cómo me miro? Y ella se me quedaba mirando, pero no se animaba a decirme la verdad. Y se arrima otra hermana y me dice, la mera verdad, no me gusta cómo te ves. Y las otras me decían, pues sí, te ves bien. Y yo, no, díganme la verdad, hay que ser sinceros cuando nos pregunten una cosa, Padre. Sí, ¿cuántas situaciones vemos que hay familias que nosotros les mentimos para no dañarlas o para... Una mentira nunca, aunque sea por buena, no va a ser buena nunca. Entonces, ahora sí, como dicen por ahí, tu boca va a hablar de lo que tu corazón esté lleno. Pues bien, vamos a pasar al tercer punto, diálogo semanal en familia. Padre, ¿qué nos puede explicar acerca de este punto? El diálogo semanal en familia es un proyecto, Lilia, en el que yo tengo años pensando y años proponiéndolo a las familias con las que trabajo, en las homilías, en el trabajo pastoral. Pero ahora lo comparto con todos ustedes. Lilia, ¿cómo nos hace falta en familia tener un diálogo semanal como familia, entre familia? Les voy a proponer cómo sería ese diálogo. Primero, hay que buscar un día y una hora fija que todos puedan estar ahí. Hay que dialogar para ver qué día y a qué hora nos vamos a reunir como familia. Este diálogo debe durar por lo menos 1 hora y media, Lilia. De ahí para adelante, porque a veces se va a poner muy bien el diálogo, la comunicación y se pueden alargar, no importa, están en familia. Luego, una vez que se fijó el día y la hora, se puede empezar con una oración en familia. Les tocaría dirigirlo a ustedes, los papás. Una oración espontánea, pueden leer un salmo de la Biblia, pueden rezar un misterio del rosario, pero lo mejor sería una oración espontánea donde
agradecemos a Dios, pedimos a Dios, invocamos al Espíritu Santo, un momento de oración espontáneo, un momento. Luego podemos leer un pasaje de la Biblia. Sería muy interesante, sobre todo cuando en la familia los hijos ya son mayores de edad, que cada semana le tocara a un miembro en la familia llevar un texto bíblico para meditar, que le trajera un mensaje a la familia, como en tu caso, Lilia, una vez a ti, otra vez a Agustín, y cuando sus hijos crezcan, pues ya les tocará a ellos. Pero los que tienen hijos grandes, el hijo puede llevar un texto de la Biblia con un mensaje para la familia, leerlo y comentarlo brevemente entre todos con estas dos preguntas. Una vez que se lee el texto, preguntarnos qué nos enseña Dios como familia en este texto, en esta palabra que escuchamos, y qué nos pide como familia. Esas dos preguntas son básicas. ¿Qué nos enseña Dios en este texto bíblico y qué nos pide Dios? Después de meditar el texto bíblico, Lilia, yo sugiero 4 elementos para el diálogo en familia. El primero, se trata en orden. Todos vamos a participar en este diálogo. Empieza el papá, sigue la mamá, luego los hijos. Y el primer elemento para este diálogo es las felicitaciones. Por ejemplo, tú como mamá dirías, yo me felicito esta semana, siempre hay que dialogar sobre la semana que pasó. Esta semana me felicito por, me salió muy bien el platillo que estrené esta semana, me quedaron muy bien estos planes, realicé bien este proyecto, supe educar a mi hijo cuando me pidió un consejo, en fin, te tienes que felicitar de algo que tú viste, hiciste bien en la semana. Pero cuando tú termines, los demás te van a decir, nosotros también te felicitamos por esto y por esto. Van a completar la felicitación para ti. Y así el turno para cada uno. Ese es el primer elemento, las felicitaciones. Segundo elemento, hay que reconocer las fallas o errores. Y otra vez, empezando por los papás, el papá empieza a decir, yo reconozco que esta semana fallé en esto, cometí este error, con humildad, con sencillez. Esto va a ser algo hermoso para los hijos, escuchar a los papás que reconocen sus errores. Y cuando termine el papá y luego la mamá y cada uno, los demás ayudarle y decir, quizá también puedes mejorar en esto, quizá también puedes cambiar en esto, ayudarle a ser mejor. Es el momento, pues, de reconocer las fallas para mejorar, para cambiar. El tercer elemento es pedir ayuda. Por ejemplo, cuando el papá empiece a decir, yo necesito de ustedes, de ti esposa, de ustedes hijos, yo necesito esto para ser mejor. Pedirnos ayuda. Y cuando termine su intervención, pues los demás decir, papá, sí, te voy a ayudar, te vamos a apoyar. Luego la mamá y luego cada uno de los hijos decir qué apoyo necesitan de la familia, brevemente. Y el cuarto elemento es el momento de dar gracias a Dios y a los demás. Entonces el papá empezaría, yo le doy gracias a Dios porque esta semana aquí estamos todos. Por ejemplo, le doy gracias a Dios porque en mi trabajo me fue bien y les agradezco a ustedes, también hay que agradecer a la familia, les agradezco a mis hijos que siempre me han apoyado, a mi esposa que siempre está ahí conmigo, el consejo que me dio esta semana, en fin, siempre el diálogo es en base a la semana que ha terminado. Entonces, cuando termine de dar gracias el papá, la familia ahora le da gracias a él. Y nosotros, papá, te agradecemos esto. Cuando la mamá termine de dar gracias, la familia y nosotros, mamá, te damos gracias por esto. Y así el hijo, los demás le agradecen. Son los 4 momentos para el diálogo. Y se termina, Lilia, este momento con oración entre todos. Una oración que puede ser primero de dar gracias, espontánea. El que guste, dele gracias a Dios. Y cuando termine uno de dar gracias a Dios por lo que desee, todos contestamos, te damos gracias, Señor. Tomados de la mano todos. Luego, una oración de perdón. El que guste puede pedirle a Dios perdón por algo. Y cuando termine, todos decimos, perdón, Señor, perdón.
Y finalmente una oración de petición. El que guste puede pedir a Dios algo para la familia, para su persona. Y cuando termine, todos contestamos, te lo pedimos, Señor. Así el que guste puede participar en la oración. Y finalmente, Lilia, todos tomados de la mano como estamos, terminamos rezando el Padre Nuestro, invocando a Dios como Padre, pidiendo la intercesión de la Virgen María como Madre con el Ave María, e invocando al Espíritu Santo para que guíe a nuestra familia. Con esa invocación bonita que hemos aprendido, Lilia, al Espíritu Santo, se las voy a decir para que la escriban y se la graben. Hagan con frecuencia esta invocación al Espíritu Santo. Son 3 invocaciones, tú las sabes, Lilia. Espíritu Santo, fuente de luz, todos contestan, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de sabiduría, guíanos. Espíritu Santo, fuente de amor, llénanos. Terminen con esta invocación al Espíritu Santo en familia. Hagan en su oración personal frecuentemente esta invocación al Espíritu Santo. Una vez más, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de sabiduría, Guíanos. Espíritu Santo, fuente de amor, Llénanos. Ahí está esa invocación, anótenla, está muy bonita. Este sería el momento de diálogo semanal en familia. Ojalá lo hagan, hermanos, les va a traer mucha bendición de Dios para el hogar. Pasamos al cuarto punto y último del programa del día de hoy, frases para mejorar la comunicación con la familia y los demás. El padre nos tiene unas frases que nos quiere compartir para mejorar nuestra comunicación en familia. Muy bien. La primera frase, hay que decirle mucho a las personas, y empezando por nuestra familia, te quiero, te amo. Probémoslo y veremos que si sembramos cariño y amor con nuestras palabras, eso vamos a cosechar. Segunda, hay que expresar admiración, valorando lo positivo de los demás. Te admiro por esto, te reconozco este valor, esta cualidad. Hay que decírnoslo lo más frecuente. Tercero, hay que ser agradecidos siempre. Por mínimo que sea el detalle que tuvieron hacia nosotros, hay que saber decir gracias, muchas gracias. Eso hace sentir bien a los demás y a nosotros también. Cuarto, perdóname, me equivoqué, lo reconozco. Es bien importante, Lilia, saber reconocer nuestros errores, pedir una disculpa y adelante, empezar de nuevo. Quinto, pedir ayuda. Ayúdame, te necesito. ¿Puedes ayudarme en esto? ¿Me podrías dar este consejo? Quiero saber lo que tú piensas. Pedir ayuda, eso es muy importante. Todos necesitamos de los demás siempre. Nadie es perfecto y menos autosuficiente. Necesitamos de los demás. Hay que pedir ayuda. Sexta frase, ofrecer nuestra ayuda a los demás. Qué importante es decirle a los demás, empezando por la familia, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué favor necesitas de mí? Estoy para servirte. Acordémonos que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Dios nos dio la vida para hacer el bien y servir a los demás. Séptima y última frase, decirle a los demás que son importantes para nuestras vidas, que son especiales, valorarles y hacerles ver su valor, felicitarles, reconocerles. Todos necesitamos de palabras que nos motiven, que nos reconozcan, que nos animen. Diles a los demás, empezando por tu familia, lo importante que son para ti y el valor que tienen en tu vida. Esperamos, Lilia, que este tema sobre el diálogo en la familia nos ayude a tener mejores familias. Invitamos a todos a que revisen su familia, su vida familiar, cómo están en el diálogo, según lo que tratamos de compartir con ustedes en este programa. Y todo esto es con la única finalidad de que cada día seamos más, Lilia, católicos despiertos. Principalmente consigo mismo, para poder ser sinceros con los demás y poder expresar lo que quieras decir con sinceridad. Quiero dar un... A ver, espera, disculpa que te... Sí. La sexta actitud, manifieste sus sentimientos abiertamente... Perdón.